Bienvenidos al octavo episodio de Antropoidethos. En esta ocasión tuvimos a la doctora Carmen Grisel Méndez García, que nos explicó mucho sobre varios temas en química, como radioisótopos y también radioisótopos antropogénicos, cosmogénicos, y hablamos también de ciencia, de accidentes, en donde se puede ver directamente la radiación, sobre diferentes problemas científicos, dilemas éticos y más. Les doy la bienvenida a este gran episodio. Bienvenidos al octavo episodio de Antropoidethos. En esta ocasión estoy entrevistando a la doctora Carmen Grisel Méndez García. Le voy a dar un pequeño intro. Ella es investigadora por México, CECITI y FUNAM, lo que antes era CONACYT. Trabaja en el Instituto de Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación y en el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Aceleradores. Doctora, ¿cómo está? Ay, un poco nerviosa, es el primer ejercicio de este tipo en mi vida. Mucha producción, muy interesante todo lo que haces. También muy ameno el trato que me han dado todo tu equipo. Y pues aquí estoy para lo que No, pues tú gracias por quieras venir. preguntar. A ver qué te puedo responder Sí, también. claro. ¿Qué prefieres que te diga Carmen, doctora Carmen, doctora Grisel a secas. Grisel? Grisel, Grisel Gris es a el secas, nombre sí. correcto. Vale. Bueno, estamos en una galería de arte contemporáneo el día de hoy, que se llama JOS, donde estamos grabando. Y sí, justo quería escuchar un poquito lo que piensas, supongo, de que alguien que está en el mundo de arte le interese entrevistarte, tú que eres una científica que dices que, bueno, yo te veo consagrada, pero también me imagino tienes tantos colegas con una trayectoria tan compleja y tan validada que siempre ha de haber este tema de realmente si vas empezando o no, etcétera, pero ¿qué piensas de que pues, te hayamos invitado aquí al podcast, a esta galería de arte contemporáneo? Como puedes ver, rodeados por aquí un expresionismo abstracto. Siento que es una oportunidad y un espacio bastante adecuado para poder integrar estas dos disciplinas, porque no están peleadas una de la otra. Las dos nacen de la curiosidad, de la necesidad de descubrir algo, ¿no? Yo como científica busco darle entendimiento a ciertos fenómenos, de una manera cuantitativa, medible, a través de una metodología científica bien establecida, pero también esto alguien de la nada tuvo una necesidad de plasmar esa emoción y siento que es una oportunidad bastante importante para mí para poder integrar estas dos ramas que no se separan del todo, que tienen mucho en común. Sí, claro, estoy de acuerdo. Creo que es parte del problema que nos han dicho que justo son disciplinas que no se tocan, que no se ven, que una es sobre todo lo cuantificable, otra es todo lo cualitativo. Y realmente lo que yo justo veo es que estas disciplinas, como dices, nacen de una curiosidad nata que tenemos como humanos, que busca justo, pues, no sé, encontrarse y reflejarse en el mundo, pero también, pues, digo, creo que tu rubro específicamente viene de descubrir un poquito del mundo y buscar qué sí ocurre, qué sí no ocurre. Y bueno, pues me encanta que tengas la oportunidad de contarnos un poquito más sobre varias cositas de las que vamos a hablar. Tú me decías que eres química y Así es. trabajas en este instante pues, en el Instituto de Física Nuclear. ¿Cómo es que alguien de química, que me imagino es algo común igual en el mundo
de los físicos o en donde se conecten estas disciplinas, que es en todo, básicamente, pero ¿cómo es que tú llegas a esta, pues, posición? ¿Cuál es tu trayectoria, para encontrarte en este mundo de química y Pues, por ende después en física pues nuclear? Ajá. básicamente es lo mismo que te comentaba al principio, ¿no? Arte y ciencia están ligados, así como la física y la química y otras disciplinas. Ujú. ¿Cómo llego? Termino la carrera de química en mi ciudad natal, una ciudad pequeña al sur de Chihuahua, y sentí la necesidad de hacer algo más. En provincia es muy difícil hacer una carrera con una visión del mundo real, del Ujú. mundo laboral. Y era todo, imagínense que esto se puede hacer así o imagínense que esto se hace así, porque no tenemos el aparato, no tenemos el instrumento, no tenemos la técnica, pero el fundamento es este. Entonces yo sentía ese hueco, esa necesidad de enfrentarme a un mundo real Mm. y poder hacer un experimento. Me muevo de Parral a la capital, a Chihuahua, y empiezo una maestría en un centro de investigación en materiales que tenía un departamento de medio ambiente y energía. Okey. Entonces, de mi formación es química, pero con enfoque de medio ambiente. En la carrera, todo esto que vi como fundamental estaba tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos, Mm. calidad del aire, y creo que esas eran las que teníamos ahí. Cuando me muevo a la maestría, encuentro una rama diferente, radiactividad ambiental. Mm. Entonces se escucha, ya desde el nombre se Sí, escucha está chingón. interesante, Sí, ¿no? sí, sí. Y dije, bueno, vamos a ver de qué va radiactividad ambiental. Obviamente el concepto de radiactividad lo conocía, ¿no? Isótopos que se descomponen, que son inestables en su núcleo y que emiten energía. Mm. Pero bueno, también yo creo que la mayoría de las personas tenemos la idea de que lo nuclear es peligroso, de que solamente se da de tipo artificial y para ciertas actividades. Entonces también que llegar al punto de ambiental, dije, ¿qué es esto? O Mm. sea, O sea, lo veías desde una perspectiva como muy microescala y exactamente, no te habías dado exactamente, cuenta, no, o no ajá. no en Sí, o sea, se me quitó la imagen del pez con tres ojos de la serie esta animada de los dibujitos amarillos, ¿no? sí, Los Simpsons. Sí. Exactamente, de esta persona que come rosquillas. Entonces decía, bueno, vamos a ver de qué va. Y me encontré con la que fue mi directora de tesis, una mujer excepcional, súper inteligente y que estaba desarrollando justo esta área en Chihuahua. ¿Y su nombre es? Ella es la doctora María Elena Montero. Okey. Eh, y pues curiosamente, en Chihuahua, además de muchas cosas que tenemos, hay depósitos naturales de material radiactivo, Ajá, específicamente de uranio. ajá. Entonces ella llegó ahí para estudiar qué había pasado con este material, ¿no? Porque pues, este material, como todos los elementos químicos, no se quedan en donde nacen o en donde se producen, sino que hay diferentes variaciones físicas, químicas, que los hacen moverse por todo el ambiente Mm. y conocer también el impacto que pudieron haber tenido de pasar, no sé, al agua, del agua al pez, del pez del pez al humano, del agua a la planta, de la planta a la vaca, de la vaca otra vez al humano. Entonces, todo este círculo, todo este movimiento de los elementos radiactivos, ¿cómo es ese comportamiento? Me llamó muchísimo la atención y fue muy complicado para mí. Ella es de formación nuclear, hizo su doctorado en Rusia, Mm. en Dubna, y era muy complicado para mí entender porque además es cubana. Okey. Entonces, entenderle al cubano, Okey. al principio fue difícil, ya después de 2 semanas ya le entendía perfectamente, entonces ya era entender los conocimientos físicos y nucleares que me estaba proporcionando. Mm. Y me ofreció un tema de tesis bastante atractivo. Ella quería hacer por primera vez unas fuentes alfa, que es depositar material reactivo sobre un sustrato metálico a través de una electroquímica. Okey. Y me encantó porque me dijo, esto nadie lo ha hecho. Y yo dije, perfecto,
A mí me gustan los retos, vamos. Ujú. Y salió mi tesis bastante importante, entender cómo se depositan estos elementos, qué condiciones debemos de tener para tener un buen electrodepósito que se pueda medir cuantificablemente, precisamente, y que no haya sub o sobreestimación de los radioisótopos, y me quedé con ella al doctorado. Mm. Entonces me quedo con ella al doctorado, en el doctorado pasa lo mismo, tengo mucha suerte, me vuelve a ofrecer un tema bastante novedoso. Me dice, vamos a hacer una datación usando isótopos radiactivos. Ok. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la datación de radiocarbono y ya, ¿no? O sea, es como el más famoso. Ujú. Y me dice, vamos a hacer una datación con plomo cesio. Este tipo de datación sirve para hacer reconstrucciones históricas de no más de 150 años por la semidesintegración del plomo 210, que son 23 años, y vamos a reconstruir qué ha pasado en el fondo de unas presas de Chihuahua. También un tema súper importante porque aquí ya viene otra aplicación. Chihuahua también tiene numerosos problemas de sequía. Entonces también ver cómo se dan las tasas de sedimentación nos ayuda a conocer cuándo han sido los periodos de sequía o que ha llovido un poco, porque tampoco tenemos periodos de lluvia tan grandes. Ujú. Y salió mi tesis de doctorado, también un tema que a mí me encanta, obviamente. Y de nuevo, me siento como con la necesidad de querer seguir en este campo. Y me entero que están abriendo o que acaban de inaugurar un laboratorio en el Instituto de Física, el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Aceleradores, donde usan un acelerador de partículas para hacer la medición de ciertos isótopos. Entonces, toda desempleada, le llamo a la que ahora es mi jefa, la doctora Corina Solís, y le digo, me interesa hacer un postdoctorado. Hago 2 años de postdoctorado y después me quedo con el nombramiento de investigadora por México. Antes se llamaba Cátedras CONACYT y ahora investigadora por México. Entonces esa ha sido como la vía que Wow. me trajo hasta aquí. Bueno, pues qué interesante que sales justo de no haber ni siquiera comprendido que existía máquinas que aceleraran partículas o que hablabas más desde un punto teórico al Exacto. respecto, a llegar a una posición donde te llevó, bueno, esta curiosidad, supongo, más por el Sí. mundo natural y específicamente, o bueno, natural, no sé si debemos de usar estas palabras para estos temas, pero quiero que vayamos a algo elemental. Entiendo que hablas de radioisótopos, pero quiero que desgranes un poquito estos conceptos para nosotros, para que entendamos desde lo más básico Bueno, un y nos isótopo movamos adelante. Sí. es un elemento del mismo elemento pero con diferente masa. ¿Qué quiere decir? Que tiene diferente número de protones en su núcleo. Ok. Vamos a suponer el carbono 12 es el elemento como estable y tenemos más protones en el núcleo y se puede presentar el isótopo de carbono 13. Si se le aumenta otro protón más, ya no tendría masa 12, ya tendría 2 protones más, tendría masa 14, seguiría siendo un elemento de carbono, pero con masa 14. Y lo mismo pasa con los isótopos del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno con un protón, el hidrógeno con dos protones en el núcleo, que es el deuterio, y 3 protones, que es el tritio. Entonces, eso es básicamente un isótopo. Elementos átomos del mismo elemento, pero con diferente masa atómica. Okay. Puede haber isótopos estables. Esos están ahí, tienen sus protones y sus neutrones en el núcleo estabilizados, no pasa mayor cosa con ellos, pero hay otros que su núcleo puede ser inestable o radiactivo. ¿Y por qué se da esta inestabilidad? De manera natural como que buscan estabilizarse y lo que hacen es emitir energía. Entonces pueden ser 3 tipos de emisiones, pueden ser emisiones alfa, beta o gamas.
y por eso son radiactivos. Se están descomponiendo o desintegrando, es el concepto correcto, emitiendo energía hasta que se estabilizan y se vuelven un núcleo estable. O sea, hasta que pierden ciertos Sí, van elementos, digamos, y se tienen vuelven... partículas fundamentales que son protones y neutrones. Por decir, una partícula alfa es un núcleo de helio, que es un núcleo de helio, tiene 2 protones y 2 neutrones. Ujú. Entonces, cada que ese núcleo suelta 2 protones y 2 neutrones, emite una partícula alfa y da origen a otro isótopo. Si ese isótopo también se desintegra, lo va a estar haciendo de esta manera hasta que llega al final de la cadena de decaimiento, donde el producto final es un isótopo que ya no se descompone más, radiactivamente Ok. hablando. ¿Y ahí se vuelve estable? Se vuelve estable. Ajá. Ok. Sí, ya no hay más descomposición. Bueno, y lo que entiendo es que esta gran historia de radiación e isótopos inestables sale de un descubrimiento hace unos, ¿qué? 100 años, Sí. que es, em, quiero decir el nombre bien, pero de María Salomea Sklodowska, o conocida como Marie Curie, Ujú. por el apellido del esposo, que también ganó el premio Nobel de Exacto. Química y Física. No sé si es la única persona o de las únicas personas que ha ganado un Nobel de Física y Química. Creo que es la única, creo que sí es la Pero, ¿qué nos única. puedes decir de ella, tal vez, y de su trayectoria a este descubrimiento? Y tal vez, pues, el problema de radiación que ella vive. Totalmente es el referente más importante a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Especialmente para las mujeres. Sí, bueno, O es que era sea, brillante, ¿no? imagina los descubrimientos que hizo, los trabajos que hizo, Sí, en la época en la que lo hizo, donde ser mujer era es este, imposible. imposible desarrollar una carrera científica. Entonces, todo lo que ella hizo, pues obviamente es un Desafió, referente, eso es como el top para nosotros, ¿no? sí, sí, desafió todo el status quo Sí, de, se salió de todo, se en salió de la caja, Francia. pero por mucho, o sea, Claro, brillante. es como, sí, todas las que nos dedicamos a esto, queremos, aspiramos tal vez a hacer Ujú. un poco de lo que ella descubrió, ¿no? Y sí, o sea, su trayectoria, todo lo que descubrió, desgraciadamente, pues le pasó factura, ¿no? Porque pues no se tenía, pues el conocimiento, pues, lo acaba de descubrir, no se sabía cómo reaccionaba o qué impacto iba a tener en su salud el descubrimiento que estaba haciendo y pues Que según entiendo, el primer isótopo radioactivo, elemento radioactivo es el polonio, ¿no? ella descubrió el polonio y el radio. Radio. Porque me recuerdo de haber leído que lo nombró por su país, Por su país. Polonia, ¿no? Ajá. Entonces dijo Polonium al Ujú. final. Pero bueno, qué interesante que esto obviamente forma parte de esta trayectoria también tuya, ¿no? O sea, que es esta gran figura Pues ella descubrió científica. los elementos reactivos, estos Ujú. elementos reactivos, y los nombró como quiso, como su país. Y a partir de ahí, pues también no solamente fue el descubrimiento y decir, ya están, como te comentaba, pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antropogénico. Ujú. Esto ya más con otros tintes, como generación de energía a través de reactores nucleares, armamento nuclear, que yo espero que no toquemos ese punto porque pues siempre hablar de cuestiones políticas no es tan No, bueno, agradable. o sea, se me hace importante, obviamente, nombrar pues, todos los aspectos de esto. Me parece lo mejor, no hay que ser, no tenemos que ser políticos, pero sí quiero que haya una libertad para expresar, por ejemplo, que sí, Curie, bueno, tiene cáncer, ¿no? Y Ujú. muere por esta cuestión, por no entender, como decías, la radiación o cómo afectaba a la biología
ese cambio o esas mutaciones que causarían como la radiación, supongo, de estos Sí, supongo que elementos. o sea, se descubrieron y no se sabía cómo lo que vino después, ¿no? ¿Qué Ujú, impacto tiene? ¿Qué cuestiones de seguridad hay que tener para la manipulación de este material radiactivo? Y después pues ya viene todo un desarrollo de seguridad nuclear que se tiene mm. que llevar a cabo. Eh, Y tengo otra pregunta en cuanto a, o sea, lo que entiendo es que obviamente pues, afecta cualquier ambiente de forma temporal, ¿no? O sea, cuando hay radiación en un lugar, según entiendo, siempre dicen como, bueno, por 1000 y cacho años va a ser radioactivo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tendrá algo esta radiación o cuándo se deseche o se elimine en el ambiente o cuando no sé, cuando haya este proceso de... Hay una propiedad de los radioisótopos Ujú, que justo es el periodo de semidesintegración. Este periodo hablamos de que son núcleos desintegrándose. Este periodo, si yo tengo 100 núcleos, va a ser el tiempo que esos 100 núcleos se me reduzcan a la mitad. Entre más intenso o más cantidad del radioisótopo, pues obviamente es más peligroso y por esta característica nosotros, bueno, no nosotros, sino la gente encargada de en un accidente nuclear, puede determinar cuánto tiempo va a estar presente ese radioisótopo y qué posibles repercusiones pueda tener en el ambiente. mm, Esta característica propia de los isótopos o de los radioisótopos es la que nos ayuda a poder determinar el impacto que va a tener en el ambiente. Y es una de las características que en mi análisis también es muy importante para poder determinar cuánto tiempo en una escala de, hablando de datación, cuánto tiempo puedo aspirar a reconstruir hacia atrás empleando uno u otro radioisótopo cualquiera. Te mencionaba el caso del plomo 210, tiene 23 punto y tantos años de vida media o de semidesintegración. Es decir, si tengo 100 núcleos de plomo, van a pasar 23 años para que tenga 50, otros 23 para que tenga 25 y así sucesivamente, hasta que se balancea. hasta que se vuelve estable, Ah, se mira. estabiliza. Ok. Hay isótopos que tienen periodos de semidesintegración de millones de años, Tipo el uranio, en el caso de... tipo el uranio o el que estoy yo ahorita más enfocada. Uno de ellos es berilio 10. Ujú, Este isótopo se produce en la atmósfera o en la corteza terrestre, perdón, con la interacción de los componentes atmosféricos y terrestres y la interacción de los rayos cósmicos que vienen del exterior. Entonces llegan con cierta energía, se descomponen en partículas elementales, llegan a los núcleos de nitrógeno, de oxígeno en la atmósfera y empiezan a hacer reacciones nucleares y ahí se forma este isótopo. Si ese rayo cósmico tiene la suficiente energía de llegar a la corteza, atravesarla y encontrarse con óxido de silicio, que es comúnmente llamado cuarzo, también empieza a hacer una reacción nuclear y forma el isótopo en la corteza. Este isótopo tiene 1.36 millones de años de vida media o de desintegración. Entonces, analizar este isótopo te puede llevar a épocas de ya del cuaternario a poder reconstruir eventos de ese entonces. De hecho, hay una investigación de un equipo de Estados Unidos donde tomaron muestras del cráter que se supone que dejó el meteorito que extinguió a los dinosaurios mm, en la península para poder analizar este radioisótopo y poder reconstruir qué pasó ahí. Entonces, esta característica de los isótopos es como que una de las fundamentales para poder saber el impacto o la duración o la permanencia en el ambiente, además de la cantidad, ya sea que se forme de manera natural o a través de un accidente nuclear, para poder decir qué tipo también de decaimiento tiene,
porque de los tres que te mencionaba, alfa, betas y gamas, eh, son radiaciones ionizantes, pero cada uno impacta de manera diferente en cuestiones tipo de salud. Entonces, dependiendo del radioisótopo y de sus características, es como podemos asumir o determinar este tipo de eventos, cuánto va a permanecer y qué posibles alteraciones a nivel salud pudiera tener en el ambiente, no solamente para Claro, los humanos. sí me imagino. ¿Y cambia por especie? O sea, que ciertas especies puedan absorber o la Sí, radiación sí, distinto. puede impactar de manera diferente. Aparte aquí entra otro factor que como elemento químico muchas veces son bioacumulables. Mm, Entonces, claro. en dependencia cómo va pasando por la cadena trófica o por la cadena alimenticia, se va magnificando, o sea, se va haciendo mayor la concentración. Puede ser que si en una planta se va acumulando, la vaca, en vez de tomar una dosis inicial, pues va a tomar la que se acumuló dentro de la planta. Si este animalito también es bioacumulable o está en un órgano donde se pueda bioacumular, cuando se pase al siguiente consumidor, pues le va a llegar una concentración mayor del isótopo. Entonces, son varias cosas a tener en cuenta con... O sea, sube la probabilidad o sí, sube la cantidad de radiación. sí, pudiera ser. Si es bioacumulador, sí. ¿Y cómo discriminas si es bioacumulador o no? Existen ciertos órganos blancos también donde el radioisótopo se puede bioacumular o se puede nada más quedar ahí con lo que le tocó con la dosis. Entonces tienes que hacer también el análisis en dependencia de la matriz. Le llamamos matriz a la muestra ambiental que estamos analizando. Puede ser una planta que la hoja no sea bioacumuladora, pero la raíz sí. En este caso, pues sería el menos peligroso porque ningún animal se come la raíz o la mayoría se comen la hoja. Entonces, si se queda en la raíz, pues no habría mucho problema. Pero, Pero por entonces ejemplo, depende de la especie también. si es zanahoria o betabel o algo así. No he analizado zanahorias ni betabel. Bueno, de hecho yo plantas no analicé cuando estuve en el Mm, doctorado. Tenía una compañera que sí lo hacía y analizaron, obviamente, especies endémicas ujú. y que obviamente eran las que se pasaban a la cadena trófica al nivel superior, porque pues es lo que te importa. Si tienes, no sé, una planta que está llena de espinas que sabes que nadie se va a comer, pues sí, qué mal que bioacumule el elemento radioactivo, pero no tiene tanto impacto. Mm. O sea, sí se debería analizar, pero lo que estamos buscando es ver cómo se comporta en todo el ambiente. Entonces, se seleccionan las que son más Evidence. consumibles, en Mm, este caso. ok. Entonces, eso es prácticamente a lo que me he dedicado en estos últimos Wow. años. También mencionabas el análisis de radioisótopos antropogénicos, que me imagino, digo, el podcast mismo se llama Antropoidethos, que habla de De los antros. humanos. Bueno, sí, justo como yo creo del Homo, ¿no? Homo X, Homo sapiens, Homo erectus, Sí. etcétera. Pero génicos es origen, ¿no? O sea, como el origen Ujú. y de los radioisópotos humanos, entiendo. O de que tengan algún tipo de modificación humana, ¿eso es Exacto. lo que Son producidos implica? por el hombre. Como dices, ya sea pues reactores nucleares, Energía nuclear, bombas armamento, nucleares, lo que exacto. sea. Hecho por el hombre empleando los radioisótopos para diferentes cosas. Y, por ejemplo, una bomba de hidrógeno y una bomba atómica, ambos tienen un nivel de radiación o cambia esto. Supongo que bueno, una bomba de hidrógeno, híjole, me pareció en jaque, porque justo analizo los que son de origen como nucleares de la película esta famosa de hace unos años, ¿no? Em, Ese tipo de armamento, de bombas nucleares, los productos de esa
de ese tipo de ensayos sí son de origen antropogénico y sí tendrían como una mayor preocupación que la bomba de hidrógeno. Ah, ok. Porque ¿Por justo el uranio que tiene plutonio. Ah, ok. O Ah, sea, plutonio generado a partir de ok. uranio enriquecido. Entonces, este tipo de isótopos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son generados por el hombre. Llegamos al punto en el que estaba Marie Curie cuando lo descubrió. No sabemos cómo se comportan en el ambiente. O estamos en el camino de conocerlo. Entonces, la mayoría son preocupantes, por así decirlo, o nos Sí, bueno, conciernen, me imagino. justo por La el, bioacumulación. no tanto por la bioacumulación, sino por la toxicidad que pudiera tener a esas grandes escalas, o sea, son grandes dosis. Aquí hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta, o sea, las cantidades ambientales, lo que yo analizo a nivel natural, o sea, no quiero decir que voy a ir a probar la muestra, o sea, obviamente tengo que tener ciertos Protección, protección y sí. cuidados Herramientas correctas. como cualquier elemento en un laboratorio, ¿no? Ya sea químico o biológico, debes de tener tus cuidados sí o sí. Entonces, depende mucho de la cantidad del radioisótopo, de la exposición, por eso es importante que tú tengas un medidor que te esté contando a qué niveles de reacción te estás exponiendo diariamente. Y este medidor, ya que lo mencionas, es que me interesa justo, bueno, el hecho obviamente de descubrir la radiación y todas estas cuestiones como importantísimas em, de este desbalance que pueden tener los, bueno, diferentes elementos atómicos. Pero también las tecnologías que salen a partir de estos descubrimientos. Entonces, el medidor mismo que mide. Eventos se llaman, bueno, aquí esta también es importante y no lo mencioné y qué bien que tocas el tema. En un inicio, en mi formación de maestría y doctorado, usábamos o teníamos técnicas que se llaman de recuento o radiométricas. ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que también ahí me faltó explicar cómo una química llegó al Instituto de Física. Ah, sí, El claro. análisis de los radioisótopos no es llegar y tomar, ¿qué quieres medir? Bueno, vamos a suponer una roca. Me interesa saber cómo están las rocas del accidente de Chernóbil, qué tanto impacto tienen, ¿no? Entonces, son varios pasos a seguir. Uno es la toma de la muestra, obviamente desde ahí tienes que tener un, un protocolo bastante establecido para tener una muestra representativa. Uh-huh. Y una vez que la tienes, solamente una de las técnicas que yo he empleado, basta con que tú coloques esa roca tal vez pulverizada y cernida por como colada con estos coladores, con algún tamaño de partícula, y la coloques, no sé si te gusta este recipiente, la colocas y la pones encima de un detector, enciendes el equipo, le dices que empiece a contar. Obviamente este detector está perfectamente blindado con un blindaje grueso de plomo para que no intervenga lo natural que está produciéndose en el ambiente. O sea, el plomo es un tipo de escudo, Blindaje, exacto. blindaje Para, los, contra la radiación. para la emisión gamma, Ok. que son más energéticas y pueden atravesar cualquier. Ah, En el caso de ambiental, obviamente, vuelvo al punto, depende. Si es una muestra de Chernóbil, pues sí tendría, pero si es una muestra tal vez de allá de Chihuahua, pues no necesite, pero bueno, por protocolo se hace con un blindaje claro. de plomo, para que tampoco intervenga lo natural que se está produciendo. Pero las demás técnicas, y aquí es donde entro yo,
debe haber un procedimiento de extracción del isótopo. Los elementos químicos nunca van a estar solitos, siempre se van a tender a formar compuestos y ni los radioactivos, ni los que no son radioactivos, ni estables, ni demás, los vas a encontrar aquí. Aquí estoy, mídeme, cuantifícame y aplícame al campo en lo que tú quieras. Entonces ahí entro yo. Hay una parte química, radioquímica, donde separar estos radioisótopos de estas matrices, de estas muestras ambientales, y llevarlos a las placas, al depósito ese que les comentaba, donde yo inicié en la maestría, o llevarlo a su forma para hacer medio un acelerador de partículas. Entonces tenemos las dos técnicas que yo he manejado, alfa y gamma, que son técnicas radiométricas o de recuento. ¿Qué es esto? La extracción o poner ahí la muestra, esperar a que se emita algo de esta radiación. Entonces, ese evento, cuando algo pasa, hay ciertos detectores que los toman como si fuera un electrón o una tipo señal eléctrica que las pueden pasar a una computadora y hacer como, esto llegó con tal energía. Los isótopos tienen diferentes energías. Entonces, si a nivel computadora yo veo una gaussiana que se formó en 4.5 megaelectronvolts, yo sé que esa energía, el elemento que está emitiendo es uranio 234. Tengo otra energía, yo sé que hay plutonio, porque está la energía del plutonio. La diferencia con el espectrómetro de masas, con el acelerador de partículas, es que no cuenta este tipo de eventos. Yo voy a volver a hacer la separación de la muestra, de la muestra ambiental que estoy analizando, y voy a producir un haz de iones, y va a llegar un detector, y entonces van a llegar los iones. O sea, ya no voy a estar midiendo las desintegraciones, sino más bien estoy contando átomos en un acelerador de partículas. Entonces tengo esos dos tipos bueno, puede haber más, pero bueno, los que yo conozco y los que yo he usado son las técnicas de recuento, espectrometría alfa y gamma, y la espectrometría de masas con aceleradores, que no toma en cuenta como el fenómeno de radiactividad, sino que separa los átomos de ese elemento, que fue un descubrimiento maravilloso porque reduce cantidades de muestras necesarias y tiempos de medición. En esta técnica donde yo dejo que emita tal vez el espectrómetro gamma, a veces los emisores gamma que son tan poco abundantes, tan escasos naturalmente hablando, para poder tener esta gaussiana con una incertidumbre aceptable para poder decir yo, quiero publicar este dato y que me lo acepten, pues lleva 6-7 días de medición. En el espectrómetro de masas con el aceleradores puedo medir 50 muestras en 2 días, con una estadística de hasta un 3%. Entonces ahí va la diferencia, y es por eso, o sea, sí podemos tener el equipo de súper alta tecnología único en el país, en el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, pero aún se necesita que haya alguien que extraiga estos radioisótopos y los ponga en esa forma para que se realice la cuantificación. Ok, qué interesante. O sea, realmente siempre tienes que aislar estos elementos para lograr encontrar la radiación o la causa o el resultado. Excepto que sean emisores gamma. Ok. Pero pues también están los otros. Si te dedicaras exclusivamente a analizar y a darle aplicación a emisores gamma, pues no tendrías que hacer la extracción, sino meramente ahí entran en juego otro tipo de factores a considerar. Si bien no tienes una extracción, una parte química, donde a nivel laboratorio tengas que hacer esta extracción, sí tienes que tener ciertas consideraciones como el tipo de detector, la distancia a la que pongas tu muestra, el tipo de recipiente, si no hay una atenuación. ¿Qué es una atenuación? Que pierda la energía este rayo gamma en las paredes del recipiente, entonces ya no te llega con la energía que debe de ser, sino te llega desfasado
porque pedir energía, tal. No, Mm. no pasa mucho con los emisores gamma, eso pasa más con los emisores alfa, pero esas consideraciones tienes que tener en cuenta para poder hacer esta técnica que no lleva el tratamiento. Pero la alfa y la espectrometría de masas con aceleradores sí necesita que los despegues de la matriz, y muchas veces también qué otros elementos están ahí hacen más complicado esta extracción. No quiero decir que lo que yo haga es, lo súper importante y que si yo no lo hago nadie lo puede hacer. No, pero sí tienes que tener en cuenta, este, Pues o, sí, ciertas todos cosas. estos aspectos. Sí, hablábamos desde la parte de la toma de la muestra. Ok. Debes de tener como, si bien no el conocimiento total de la caracterización en cuanto a qué otros componentes tiene y eh, cosas físico-químicas de la muestra, de menos tener la idea porque puede ser un factor importante para que no se logre esta extracción. Mm. Entonces, sí, sí se recomienda que conozcas No, bueno. qué estás queriendo medir, ¿no? O Me sea, imagino terrible idea pasar por algún lugar que sí, tenga ir a ciegas. rayos gamma, emisiones gamma, Sí. mm, porque te puede, como por vía acumulación podrías En el capturar caso en esta... el caso de los gamas, como son muy energéticos, ahí la energía con la que te llega el gamma es la que te altera el ADN. Mm. Porque, porque pues Y sufres mutaciones, por ende. hay otro factor que también tienes que tener en cuenta. El tipo de radiación, la energía con la que te llega, O sea, si es una energía muy baja, ¿no te afecta? mejor no nos exponemos, pero Ok, te afecta muy... Te afecta menos. entre más energético sea el rayo gamma, es más peligroso. También hay una cosa que, ahorita olvidé el concepto, pero que tiene que ver también mucho con la persona. Puede haber personas que tengan una dosis muy pequeña durante un tiempo muy corto de exposición y le genere un daño más grande a otra persona que tenga tiempos de exposiciones mayores Mm. con la misma, con la misma radiactividad, con la misma cantidad de radiación. Son varias cosas, o sea, el tipo de radiación que viene del radioisótopo que sea, el tiempo de exposición y también qué tan blindado puedas estar. O Mm. sea, te comentaba, los que trabajamos en esto debemos de tener ciertas medidas de seguridad Sí, claro. y, Ah. y una de ellas es el dosímetro que te cuantifica la dosis que estás recibiendo. Una cosa es la reactividad y ya después viene la dosis, que va de la mano. Eso es un cálculo de ahí con base en la Eh, dosis. Oye, y hablando de estos temas justo, o sea, digo, está súper interesante, me encanta entender un poco mejor. Creo que debo de digerirlo muy bien para realmente comprender todo, pero me gustaría nombrar varios casos para que me expliques un poco, o sea, que digo, y sé que son polémicos los casos, pero me fascina como entender estos Hombre. temas. O sea, mencionabas tú justo Chernobyl. En ese caso, pues hay un accidente en donde realmente qué es lo que ocurrió. O sea, qué pasó en el reactor para que hubiera ese accidente. Al parecer ahí la persona a cargo no encendió los equipos de refrigeración. Ok. Entonces aquello se sobrecalentó y pues ¿Qué eh, tienden a ser agua? O sea, ¿qué tipo de refrigeración hablamos? sí, me parece que son columnas de agua. Y la cosa con los accidentes son, bueno, hasta ahorita han sido meramente humanos, no propios O sea, del no uso es... de la reactividad, o Ok. sea, del comportamiento de los radioisótopos. Sí. En el caso de la falta de refrigeración en el reactor, y en el caso de Fukushima, pues fue algo ambiental, ¿no? Un desastre, ¿El tsunami que hubo? el tsunami, ajá. Entonces, Ah, eso afectó que se desbordara después pero se desbordó al océano, ujú. según entiendo. O sea, ¿cómo Y afecta, justo hablando de esa bioacumulación que existe en cada organismo, ¿no? De forma gradual? ¿Cómo es que afecta justo un accidente así como
o sea, el medio ambiente que lo rodea. O sea, porque recuerdo muy bien, digo, sé que es una cuestión más social y cultural, etcétera, pero recuerdo muy bien que el mismo primer ministro, no sé, llegó a comerse un pescado, un sushi o algo así de los peces que estaban ahí cerca de Fukushima. Y cuando yo vi esto dije, qué extraño que quiera hacer esto uno, y no sé si es verdad tampoco, pero evidentemente debe haber un tipo de bioacumulación Debe en haber un esto. impacto. Claro. Eh, Vuelvo al punto, dependiendo de la magnitud, por decir el de Chernobyl fue pues el reactor que han pasado casi 40 años, vamos para los 40 años del desastre y siguen las consecuencias por la magnitud del radioisótopo, las concentraciones y demás. Sí, porque se dice que inclusive, según yo, o sea, que inclusive el polvo de la leche que se industrializó en Irlanda en la misma época por la lluvia que cayó en los pastizales que comieron las vacas, tenía todavía una radiación esto y después lo consumimos, ¿no? Es que es Como justo, o sea, humanos, sí. es el rollo con los elementos, con los radioisótopos, es que no se emanan, es decir, no se lanzan al ambiente y se quedan ahí, como te comentabas. Hay ciertos factores físicos y químicos que los vuelven, pues de manera, en el caso del de Chernobyl, de manera global, ¿no? El impacto global por la cantidad de material radioactivo que se emanó, la, la pluma de la explosión no quedó ahí, o sea, las masas de aire hacen lo propio y se siguen moviendo, entonces eh, el lugar está cercano, pero hubo, de hecho, uno de los radioisótopos que yo empleo para poder validar la datación con plomo 210 es el cesio 137. Y uno de los orígenes de este cesio 137 es de Chernóbil. Porque en teoría cesio 137 no había en el ambiente y el pico más característico es en esas fechas. Entonces yo empiezo a hacer mi datación de plomo y le asigno a una columna de sedimentos una edad y lo valido. Mido el cesio 137 y con los modelos físico-matemáticos que se hacen después de que se conoce la concentración de plomo, tú asignas la edad a esa sección y lo refuerzas, porque si tú dices, en esta sección tengo mi núcleo, y a la mitad me da más o menos que es 1988 más menos 2 años. Entonces tú, para abajo, vas a ver unas secciones más viejas, y hacia arriba vas a ver secciones más jóvenes. Entonces tu cesio debe de tener un pico más o menos característico en esta sección, Que es un tiempo en sí. que es justo el accidente de Chernobyl del 86. Entonces ahí como que fusionas las dos técnicas, bueno, las complementas una con la del cesio, y entonces estamos hablando cómo fue que en una presa chihuahuense ves ese pico de cesio proveniente de Chernobyl. Pues Sí, qué es por loco. esto, o sea, es Qué- justo por esto, porque el accidente sucedió allá, pero estos isótopos se lanzaron en cantidades enormes al ambiente. La atmósfera hizo lo suyo, la lluvia hizo lo suyo. eh, Te comentaba también, puede que llegue al suelo. Hay ciertas características químicas donde todos los elementos se comportan de manera diferente. Puede que si un suelo sea un suelo ácido, el elemento se vuelva insoluble. ¿Y qué implica un solo ácido? Eh, pues ahí pueden ser O sea, que tiene un pH alto, bajo, bajo. menor a 7. Ok. Entonces ahí puede ser que se ha estado haciendo, o se está volviendo ácido por erosión, por la lluvia ácida.
¿Por qué hay más lluvia ácida? Porque hay más elementos que forman ácidos cuando llueve. Ujú. Eh, Ahí está otra vez la conexión con el arte. La lluvia ácida muchas veces ha impactado en ciertas esculturas famosas al Ah, caer y empezar a oxidarlas. Entonces, mira, me encanta. ahí también Que unifiques los campos. el medio ambiente también juega, Ah, el ambiente, perdón, juega qué locura. su rol. Oye, entonces mira, tenemos el caso de Chernobyl, de Fukushima, por ejemplo. En el caso de Chernobyl, pues lo que entiendo de lo que me explicas es que nunca se encuentran aisladas estos elementos, ¿no? O sea, los radiactivos, sino, como decías desde el comienzo, no existen simplemente aisladas, sino que tú las tienes que aislar, ¿no? Ujú, O, exacto. eso implica, por ende, que si no están completamente aisladas, o sea, tipo en Chernobyl están aisladas y están concentradas, etcétera, pero ya que salen al medio ambiente, se mezclan con también otros elementos y pierden su em, desbalance como nuclear Si o es un elemento radiactivo, no va a dejar de ser radiactivo hasta que se pasen esos. estabilice por emanación de energía. Ok. Pero sí se puede mezclar con otros componentes. En el caso de los reactores, pueden usar un mineral de uranio, como el que te comentaba que tenemos natural, Ujú. los yacimientos naturales, así es una montaña natural de uranio en Chihuahua. De hecho, creo hubo una planta de procesamiento por ahí en los 80, se llamaba Uramex. Ujú. Entonces, esta planta lo que hacía era justo aprovechar que había material con cantidades grandes de uranio naturales. Entonces, de ahí lo aislaban para hacer la producción de, de lo que era el fin de la planta, que no recuerdo para qué lo hacían. Entonces puede ser el mismo caso de Chernobyl, usar un mineral, aislarlo para luego alterarlo, formar electricidad a partir de esto y después, obviamente, va a haber una reacción donde va a servir para el fin del reactor y va a haber una generación de residuos o de subproductos que no tengan nada que ver con el procedimiento y que no sean nada útiles para el procedimiento también. Entonces sí, siempre los elementos no van a estar solitos, hay que aislarlos y una vez que se lancen, ya sea por residuo o por accidente o por lo que sea, van a interactuar en el ambiente de manera, pues, un tanto desconocida, porque depende de muchos factores. Ok. Te comentaba, o sea, puede que ese elemento sea insoluble y entonces se quede como una particulita, dependiendo de las características químicas del medio. O puede que no sea, o que se haga soluble, que es esto, pues se va a volver una ilusión y esa ilusión generalmente va a ser líquida y se va a empezar a mover. Mm. Se va a mover en el ambiente y si las condiciones van a prevalecer para que se siga moviendo y que siga líquido, se va a seguir moviendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue un punto donde encuentre características químicas, donde se vuelva a ser insoluble y se vuelva otra partícula y se quede ahí ya confinadito. Ah, Entonces, pero se tiene que eh, transformar para que ya no tenga este efecto radioactivo. no, la radioactividad no Ah, se va a perder hasta que sea estable el núcleo. Hasta que el núcleo se estabilice, y él eso va es a hasta seguir. que pasen los años que me decías, como Sí, que hasta que cada... pase el tiempo y también dependiendo de qué tipo de radiación va generando. O sea, cada una tiene sus cuestiones. O sea, no podemos tratar no, radiación gamma igual que radiación alfa. Ok. Pero pues sí, en dependencia de lo radiactivo o de la medida de la reactividad son los becquerel, qué tan activo es.
¿Qué es un becquerel? Es cuántas desintegraciones por segundo da el material. Entonces, entre más activo, pues puede ser más peligroso. ¿Por qué digo puede ser más peligroso? Porque vuelvo al punto, depende de la persona, depende del tiempo de exposición, depende de otros factores que... O sea, a lo que voy es que no puedes decir, ay, este elemento es reactivo y ya lo vi y ya, me va a generar un daño. Eso es como la mentalidad que tenemos cuando hablamos de reactividad, pero que se debería de concientizar a la comunidad de que no pasa así. Que sí se tienen que tener sus precauciones, en dependencia del isótopo, de la actividad que tenga, del tipo de exposición que tengas. Por decir, o sea, si yo te digo que los radioisótopos también te pueden beneficiar en el tipo de estos que son para tratar cáncer, donde te irradian a propósito, pues obviamente lo que tú quieres es quitarte un cáncer y no vas a decir, ay, no, porque me voy a irradiar. Entonces hay que ver, obviamente de manera natural no te vas a querer irradiar, pero si es una cuestión médica, donde vas a tratar una enfermedad con un radioisótopo, que es otra de las aplicaciones que tienen, pues lo haces, ¿no? O sea, vas a recibir tu radioterapia sí o sí. Aunque qué extraño escuchar como que, por ejemplo, si Marie Curie se hubiera tratado su radiación, ¿no? Que le causó cáncer con radiación, Pudiera haber suena como sido, una sí, paradoja completamente. sí, pudiera haber sido otra la historia, aunque ahí ella, pues, No tenía conocimiento de lo que acaba no de tenía conocimiento, o sea, o sea, yo te aseguro que manipulaba sin guantes, o sea, que igual y a esas cantidades de radiación un guante pues no te sirve de mucho, pero pues no Bueno, sabemos pero sí, algo de protección caería, o le hubiera caído exacto, re bien. o sea, porque obviamente desconocía, lo que estaba poniendo en riesgo, o sea, ella estaba haciendo su investigación y por la ciencia dio hasta su vida, entonces pudo haber sido el caso de que se hubiera tratado con radioterapia o Ok, sí, se pudo haber qué extraño. sucedido. Sí, me llegan mil pensamientos al segundo, pero supongo que vive tipo, Marie Curie jamás pensaba que se hubiera utilizado como este elemento radioactivo que descubre para, obviamente, bombas nucleares y cosas así, o que el descubrimiento que tuvo pues, también iba a ayudar a la sociedad, ¿no? Como a, bueno, a avanzar a lo que era el futuro en aquel entonces. ¿Qué piensas de estas situaciones como, supongo, paradójicas para un científico, ¿no? Que muchas veces el científico suele tener una em, búsqueda por la curiosidad y la verdad y la evidencia, y tiende a tener que confrontar casos paradójicos morales sobre estos descubrimientos después en su vida, generalmente. Ya sea Einstein pensando ¿no? en que descubre pues, toda la energía guardada dentro del átomo, ¿no? O, o Curie con la radioactividad, pero no, o sea, no se imaginaban, en el caso de Einstein, no se imaginaban que el proyecto Manhattan hubiera tomado lugar, ¿no? Y después hubieran desarrollado esta bomba que pues, acabaría con millones de personas en Japón o no sé, se me hace un paradigma muy importante que se tiene que discutir, tipo desde una perspectiva filosófica y ética y antropológica. Se me hace algo como, pues, que vive la humanidad constantemente, ¿no? Como descubre ciertas cosas que pueden causar X o Y causalidad en el futuro y causar bienes o males, ¿no? O sea, pero siento que es interesante, no sé, ¿qué piensas? Definitivamente, o sea, yo no me imagino descubrir algo y decir esto simplemente es un descubrimiento y que venga alguien más y lo ponga en un contexto como
como no tan éticamente, bueno, éticamente hablando, ¿no? Ujú. Como en el caso de la bomba nuclear. Em, Supongo que ahí entra en juego otra vez las emociones. Sí, claro, claro. Y la política, ¿no? Sí, Tiende a ser una locura en general. sí, también. Entonces, supongo que depende de cada individuo y de nuevo, o sea, ahí está otra vez la conexión ciencia y arte. O sea, Ujú. como para una persona puede ser un descubrimiento beneficioso y venga alguien más y le dé la vuelta y genere un caos, Ujú. este, a Sí, partir de algo que pudo haber sido 100% bueno siempre. claro, claro. Me imagino, Ujú. pues sí. Bueno, digo, según entiendo. Yo espero que el análisis de isótopos reactivos en el ambiente no tenga, no Yo tenga también, otro, ya, no venga sí. alguien más y le encuentre algo. Porque justo yo para lo que yo los analizo es para entendimiento de cuestiones ambientales. Y últimamente mi investigación está más desarrollada o más enfocada al entendimiento de cambio climático. Poder dar una panorámica, o sea, si bien es cierto, no espero descubrir, estaría genial, una alternativa para mitigar el cambio climático, menos con el análisis de los radioisótopos, se puede generar una buena noción de qué esperar o cómo ha ido evolucionando el cambio climático. Ujú. Yo espero que se quede ahí en algo bueno y que nadie más venga y lo perturbe. Sí, creo que lo he platicado en otras ocasiones con otros intelectuales o científicos, pensadores, que creo que hay un aspecto obviamente de la naturaleza o las leyes naturales. No sé qué concepto usar correctamente para hablar de estos temas, porque obviamente ya habla de que logramos comprender más allá de lo primario que vimos de lo natural, ¿no? O natural. Em, pero sí creo que siempre hay un choque entre creencias y lo que tal vez una ideología em, piensa, medita, actúa, el mundo de la realidad, ¿no? O sea, generalmente como humanos no vivimos en este mundo en donde entendemos que la madera está hecha de ciertas partículas y ciertos elementos como o iones o fotones o lo que sea. Sino vivimos en un mundo de muchas veces atorado en estas perspectivas que son pues, anteriores, que están estancadas muchas veces como en mitologías del pasado y no logran encarar como la realidad. Y siento que muchas veces esto es lo que ocurre en ese nivel, ¿no? En donde se utilizan descubrimientos de científicos para propagar una guerra ideológica o para acabar a tal persona porque no está de acuerdo con mi versión, que, que bueno, para mí esa es la paradoja más importante como humana, ¿no? Que es como, bueno, cómo desafiamos este tipo de dilemas que siempre van a ser parte de nuestra historia, ¿no? Pero justo decía en el podcast anterior que acabo de ver esta película de Mickey 17, eh, que habla sobre la clonación de gente pues, que firma este contrato y se va a dizque, pues, colonizar otros planetas y está en esta exploración que definitivamente también está ligada a una ideología, pero pues la clonación como descubrimiento, evento, invención, también tiene un paradigma enorme. Sí, supongo que porque se sale de lo Ético. natural, ¿no? Claro, exacto. De Exactamente. nuevo volviendo con esta noción de qué es lo natural realmente. Pero pues también te pone a preguntar, obviamente se hicieron muchas atrocidades en el mundo nazi en los 40 y así con experimentos de clones. Y por eso está prohibido, ¿no? O sea, después
de estas ocasiones, pero de nuevo, está ligado siempre como a esta geopolítica ¿no? O sea, algo que puede ser tan maravilloso para el humano en su utopía, también está ligado a como pues lo colectivo, ¿no? Y cómo es que no, y la mitología que nos Diría mi marido que soy propicia. muy idealista y que romantizo mucho la ciencia. Eh, Realmente, tal vez estoy mal, pero prefiero no pensar en eso, o sea, pensar en más bien que las personas que estamos en esta área haciendo ciencia, tanto en desarrollo tecnológico como en humanidades, lo hacemos por un impulso de, mm, de sobre de sobresalir o tal vez sobrevivir como especie en las mejores condiciones, ¿no? Porque pues siento que es lo que busca la ciencia. O sea, el conocimiento es lo que busca tener mejores condiciones, cómo justo mitigar lo que se espera que venga por lo que estamos viviendo, al también estar evolucionando. Y pues ahora que lo mencionas y me lo vuelves a poner en la mesa, la verdad es que es, es horrible pensar que exista la contraparte Mm. Sí, de esa curiosidad sí, de de esa la curiosidad bondad humana. para otros fines, ¿no? Ujú. De poder, de política, porque Sí, pues le quita lo valioso. claro, el mérito que debería de Exacto, tener. Sí, sí. sí, O sí. sea, sobreponer ese tipo de cosas me parece que no debería ser. Debería ser tal vez un ganar-ganar entre esto, no de cuestiones de poder o de económicas Mm, o hacerlo como debería ser, ¿no? O sea, ujú. la manera correcta, hacer ciencia para, para tener mejores condiciones de vida y del conocimiento como de cómo estuvieron las cosas, cómo pueden estar, para dónde van, y con eso también como sociedad tener mejores opciones o mejor calidad de vida con el desarrollo científico. Me gustaría igual preguntar si ha habido algún caso en México de este tipo, como en el caso de Chernobyl o algo así. No sé si tenemos nosotros esto Obvio, tenemos nuestro Chernobyl mexicano, así. así se le conoce. Fue en la década finales de los 70, principios de los 80. Ujú. Había un equipo para radioterapia con una fuente de cobalto 60, es decir, este radioisótopo, y no lo supieron, bueno, lo desmantelaron y no le supieron dar el confinamiento adecuado para poder evitar la exposición. Sí. No paraba ahí, lo vendieron como el de se compra fierro viejo. Entonces alguien lo usó para hacer varillas de construcción. Y creo que se dieron cuenta, estuvo almacenado, al parecer estuvo almacenado durante varios años. Ujú. Lo que hicieron, esto fue en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, allá, mis paisanos. Y lo que hicieron, creo que lo quisieron llevar a Estados Unidos y fue donde pasaron pues el control de seguridad y se dieron cuenta que aquello estaba Radioactivo. súper Sí. irradiado. Entonces, este sí fue un problema. Ok. Eso fue, creo, finales de los 70, principios de los 80. Sí, sí tenemos nuestro, Eventazo. sí. Ok. Pero la central de Laguna Verde, funciona bastante bien. Es una central de generación de energía eléctrica en Veracruz. Y pues obviamente ya está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas del país. Y esa no ha tenido ningún Ningún tema. incidente, sí. Ok. Pero sí tuvimos nuestro
no Sí, estoy bueno, segura. bueno, qué gran problema y tema, y seguro continúa esa radiación, me imagino, de tal accidente, dado que por lo que nos has contado en el podcast. Pero supongo que, bueno, van a seguir ocurriendo este tipo de eventos porque el toque humano nunca es perfecto y siempre hay algún tipo de Es que accidente otra, que de puede nuevo, ocurrir. fue un accidente producto de una mala praxis humana, más que Mm, del material reactivo como por su naturaleza. sí, Pero por fortuna, bueno, también las legislaciones y todas las consideraciones también ya están más reguladas y esperemos que sean las mínimas, pero el tener ya una regularización, una comisión encargada de regular este tipo de empleo de radioisótopos, pues minimiza, porque pues no, tienes bueno, que... importantísimo. Evidentemente, espero todos los países lo tengan, que si tienen reactores nucleares o cualquier Definitivamente tipo de debe energía. tener su comisión que Claro. está encargada de regular todo este tipo de... Oye, y hablando de otros, no sé si mencionaste como justo otros productos que igual dañan o eh, no sé cómo explicarlo, estresan al medio ambiente. No sé si los aerosoles en sí tengan algún tipo de componente que también afecta, no sé, que sean isótopos radioactivos o por qué es que dañan corales y por qué es que dañan vida marina y a nosotros también y al medio ambiente. Los aerosoles, supongo que te refieres a esas particulitas que andan ahí flotando en la atmósfera, todo ese Ujú, tipo de material particulado. Pueden tener componentes naturales, como estos isótopos que se forman de manera natural de la interacción de los elementos formadores de la atmósfera con los rayos cósmicos o los que se emanan a la atmósfera. Todos los productos de fuentes móviles y fijas, que volvemos al punto, son los que producen la lluvia ácida. mm, Entonces se pueden acumular en nuestros aerosoles. Entonces la lluvia con esos componentes que están ya de manera a cantidades industriales presentes, pues obviamente van a ser transferidos de la atmósfera. ¿Qué va a pasar? Pues se van a formar ahí y van a empezar a aglomerarse en pequeñas partículas. Entonces, cuando ya no puedan permanecer suspendidos en el aire, se van a depositar mm, por gravedad. Otra forma de depositarse son las lluvias, que van a arrastrar ese, bueno, dependiendo del torrencial de la lluvia, ¿no? O la nieve. O sea, ese material va a estar ahí y tienen tiempos de residencia propios por por lo denso que puedan ser, o otro fenómeno como lluvia o nieve lo va a depositar en los corales. Entonces, en dependencia mm. de que contengan, pues van a poder dañar no solamente los corales, sino lo que te comentaba de las estructuras o de las edificaciones o de todo esto que obviamente estamos arrastrando estamos regresando lo que se está emanando por cuestiones industriales, se regresa, pero no se regresa en su forma más natural, sino ya alterado por la interacción de estos compuestos que están ahí. Entonces, Mm. em, Y en el caso de... en el caso de los radioisótopos también Sí. se aglomeran en partículas que son perfectas. Entre más pequeña la partícula, pues obviamente va a ser más fácil que se mueva. O Mm, sea, el viento va a ser de lo suyo y va a ser más fácil que mueva una partícula pequeña. Estamos hablando del orden de micrómetros, o sea, es eh, 1 por 10 a la menos 6 ujú. este, metros, o sea, es una cantidad
pequeña, 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 o sea, y entre más pequeña también es más probable que pueda surgir o surtir un, un evento adverso en la salud humana. Ok. Porque si es más grandecita, las propias... El organismo mismo sí, lo bloquea. Bueno, no le da entrada, ¿no? o sea, las cosas... desintoxica también, me imagino. Sí, entre más pequeña, puede llegar hasta el torrente sanguíneo, entonces ahí Ah. ya... También he escuchado de casos en donde el mercurio y, no sé, fábricas de carbón y sus desperdicios que después sueltan al mar y todo. Igual, según entiendo, mamíferos muy grandes que ya son parte de la cadena alimenticia capturan estos tóxicos, ¿no? En el caso del mercurio, según yo, Sí. lo capturan en órganos como el hígado, ¿en dónde más se puede capturar Pulmones. pulmones? Era lo que te comentaba yo del órgano blanco. Es el Sí. órgano donde tiene mayor preferencia o mayor preferencia por acumularse o por impactarlo. Mm. Entonces, sí, no son elementos radiactivos, se conocen como elementos traza o heavy metals, Ok. porque a pequeñas cantidades pueden ser muy nocivos para el, para la vida humana y en general, o sea, todo lo que todos los microorganismos les puede alterar muchísimo su metabolismo. Mm. Entonces, volvemos al punto. Algo que no esté de manera natural, por eso se llama contaminante. No debe estar ahí. Mm. Ahora, producto de ciertas, ya sea de una central nuclear o de una planta de procesamiento de algún mineral o lo que sea, plantas de carbono, va a generar algún residuo. ¿Qué cantidades? Pues dependiendo de la producción de la actividad. Sí. Entonces, es otro tipo de impacto, pero lo podemos asociar porque estuvimos hablando de reactividad, pero al final de cuentas son elementos químicos. Entonces, sí tienen la parte de reactividad, pero siguen siendo un elemento químico que lo debemos tratar como tal y que se comporta de X o Y manera, en dependencia del ambiente donde lo encontremos, y que impacta en mayor o menormente en dependencia también del órgano en el que se deposite. Ok. O que... Y me imagino que esta cuestión de bioacumulación en la cadena alimenticia, pues obviamente, luego en lo que es el mar, obviamente siempre tiende a empezar en el plancton y sube a cada animal que come esto, pero me imagino que justo los mamíferos más grandes, como la ballena azul o diferentes delfines o tiburones, etcétera, o bueno, no sé, otros animales gigantes. Así debería ser, ¿no? Aquí hay otro concepto que viene a colación, ahora que hablamos de los traza, que no solamente es la bioacumulación. Aquí viene otro concepto que la verdad es considerable, porque hablamos de biomagnificación. Es decir, no se va acumulando como de manera lineal, ¿no? O sea, de pasar de la planta de tener uno a pasar al mamífero más pequeño a tener dos y así como vaya dándose la cadena alimenticia o trófica. Puede ser, este tipo de elementos pueden tener biomagnificación, es decir, de la planta pasar de 1 a 1000 al siguiente consumidor. Entonces, sí es un tema también muy interesante, muy importante. Y pues también lleva su similitud con los radioisótopos porque te comento, al final de cuentas son elementos químicos que tienen cada uno sus particularidades y conocerla es lo que nos hace ampliar el entendimiento y las aplicaciones de estos, ya sean reactivos o trazas o de los que quieras, el carbono, fósiles tal vez. Entonces, sí es importante no solamente medir, cuantificar,
darle la aplicación, sino tener un conocimiento más global de con qué elementos se está acumulando o con qué elementos se está eh, comportando de una u otra manera para poder tener un conocimiento más amplio de, del comportamiento de estos elementos, de cualquiera que quieras analizar. Sumamente complejo, evidentemente es todo un... Sí, Necesitas un PhD mínimo para, bueno, para trabajar, lo siento. Ok. Bueno, tal vez me gustaría saltar a otro tema, más bien sobre ciencia y arte. ¿Cuál piensas es el rol actual de justo de ambos, de estas dos disciplinas? El arte tiende a tener como esta noción de que debe hacer estas preguntas complicadas muchas veces o criticar a la sociedad actual o a veces simplemente funciona como una herramienta para contemplar la belleza o lo que sea que pensamos que es belleza. Y la ciencia pues sigue avanzando con grandes pasos, tanto en cuanto a descubrimientos, en cuanto a tecnología. Hoy mismo vemos que avances en el mundo quantum tienen un gran efecto en igual como la geopolítica se está configurando, ya sea en el caso de computadoras cuánticas, em, o inteligencia artificial, o sea, obviamente son temas que van a causar igual estas polémicas morales de las que hemos hablado. Pero ¿cuál tú crees que es el rol de estas dos disciplinas que tal vez a veces se entrelazan, a veces hay arte que mezcla, por ejemplo, ahora arte tridimensional generada por inteligencia artificial y crea nuevos paradigmas internos a la disciplina, pero... pues ya te lo comentaba, ¿no? No están separadas una de la otra. O Ujú, sea, hay el fundamento o el punto de partida de ambas es la curiosidad de alguien, la curiosidad de medir un radioisótopo, la curiosidad de plasmar una emoción, la curiosidad de plasmar la visión que tienen los artistas de, de la sociedad, de la ciencia, de lo que sea, de lo que quieran plasmar, eh, sigue estrechamente relacionada. O sea, no le veo que tengan, que una sea una cosa y otra, bueno, sí, una cosa es ciencia y otra cosa es arte, pero tienen en común esto, algo que se me metió en la mente y tengo que desarrollarlo, tengo que plasmarlo, ya sea con un número, de decir, tengo tanto de este radioisótopo o ujú. esta imagen, te la plasmo hoy que me siento feliz o hoy que estoy viendo el mundo o la vida de esta manera. Para mí sí sigue teniendo la conexión. Desconozco en cuanto a las cuestiones éticas que se enfrenten los artistas. No sé si también tengan este tema de, de que no se les permita o haya alguien que les limite a, a- a hacer o plasmar lo que realmente quieren o tengan que ir con un estilo, con una, eh, ¿cómo se llama esto cuando van en una dirección? Una directriz. Trayectoria. Sí, o sea, que vayan en algo o que busquen o que vean el arte como eh, para hacerse famosos, o sea, que se pierda un tanto la esencia del arte como para plasmar las cosas más que para buscar fama o Ujú. éxito o reconocimiento. No sé si... Yo sí diría que existe esta presión porque sí,
se sabe, por ejemplo, que un artista muy famoso, Ai Weiwei, que es un artista chino exiliado desde hace mucho tiempo, evidentemente no puede crear lo que él está haciendo, que tiende a hacer una crítica muy fuerte a la sociedad en la que creció Ujú. o sea, está vetado de muchos lugares y tal. Entonces, sí creo que existe esa limitación a la libertad de expresión, tanto artística como científica. Siento que sí, obviamente, es protegiendo una imagen, ya sea de una nación-estado o algún otro tipo De interés. de interés corporativo o lo que sea, porque siento que ambos podrían obviamente consternarse por cualquier tipo de uso. El arte siento que tiende a estar atrapado a veces como en propagandas de cómo se tienen que ver ciertas cosas o para agrandar, ya sea en la Guerra Fría, agrandar cualquier lado opuesto, ¿no? Y siento que la ciencia o el científico vive una posición similar, también ha sido exiliado de muchos lugares, o sea, hablábamos de Einstein hace rato, bueno, exiliado 2 veces, básicamente, ¿no? Em, pero sí, o sea, también la sociedad castiga a veces a pensadores que están enfrente de su actualidad y creo que eso es curioso preguntarse por qué ocurre o de dónde viene este tabú por romper la norma el ego de una institución o el ego propio e individual de alguien, ¿no? ¿Sabes? Pero creo que sí son, bueno, es curioso. Definitivamente, y pues tocaste un punto muy, muy importante, la visión individual de cada persona. Cómo ve un científico la ciencia, cómo la veo yo, cómo la ve un artista, cómo ve el arte, el artista, cómo la ve el científico. Entonces entran en juego ya varios temas un tanto individuales, personales. Sí. Entonces, yo soy de la idea que pues tenemos que hacer nuestra chamba, ¿no? Ujú, Con lo que tenemos, en, con la mentalidad de mejorar. ujú, Entonces, pues sí, va a haber luego eh, quien se salga de, de la caja, este, mostrando cosas que no, que la gente considere que no se deben demostrar. En el caso de este artista, y pues a mí me resultaría interesante conocer más al respecto y ver cómo lo está lidiando, ¿no? O sea, ujú. cómo va. Pues sigue creando y sigue pues, hablando fuertemente de esos contextos al que él llegó y de cualquier opresión que vivió. Em, ¿Qué otros científicos te han marcado? Hablamos de Curie, obviamente, Ujú. y, y bueno, yo mencioné a Einstein, pero ¿qué otros científicos se te han hecho impresionantes y han marcado un poco tu camino o te inspiran día a día para bueno, eh, ser tan indagadora como eres? Bueno, O- mencionamos a Curie, a los Curie, Einstein también. Te mencionaba también dos mentoras, mi directora de tesis y mi jefa actual, como que en un contexto ya más contemporáneo. Ujú. Y ahorita se me fue el nombre de esta científica descubridora del ADN. Este también Ah, se me fue el nombre. Mm, sí. de verdad se me fue. Sí, 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 que ella es la primera que descubre el doble Ajá. helix, ¿no? Descubre, no recuerdo si el El ADN o el RNA, RNA. y le quitan el Nobel. Este, se lo adjudican Watson y Crick.
de Ujú. eso sí me acuerdo. Este, ¿quién más? Rosalind Franklin, correcto, Rosalind Frank. sí. Es bueno Ella, nombrarla porque es importante sí, recordar a sí. los que sí han marcado la historia y han sido olvidados constantemente. Y pues otra vez el tema de la mujer, ¿no? Del rol de la mujer en la ciencia, Mm, antes que era muy, muy limitado y muy como rezagado, así como que la mujer, donde no se le veía a la mujer como científica. Em, Mi hermana, obviamente, que se dedica también a cosas moleculares, es una de las personas que considero mm. eh, una mentora importante. Y pues no sé, creo que serían todos. Ujú. Me No, agrada. no tengo, Una buena lista. no tengo más. ¿Y por qué? Digo, podríamos indagar un poquillo así de por qué es que la ciencia, em, supongo que vetó supongo que es algo común hace 500 años, 300, 200 años, 100 años, de este tabú a que la mujer emprenda como ese labor científico, intelectual. También ocurrió en arte, o sea, también se le dio muy poco, o se le atribuyó muy poco a las mujeres artistas que salían en la misma época, ¿no? Entonces hay este vacío histórico constante en donde se dice que no, pues, se nombran a todos los científicos y artistas hombres de la época, pero evidentemente sí existía atrás de las cortinas muchas mujeres trabajando por sacar como su propia curiosidad y Sí. la invención. Al final no es algo de género, no es algo Cultural, tal de vez. no, evidentemente es un tabú cultural y que viene apoyado de Sí. religión y muchos aspectos que pueden ser prohibitivos, pero sí creo que es el gran error humano, obviamente, como no lograr salirse de sus mitologías, como decíamos, Sí, ¿no? por fortuna yo me encuentro en una posición muy privilegiada donde no solamente es el reconocimiento a que una mujer puede hacer este tipo de trabajos, sino últimamente es como incentivo, ¿no? O sea, necesitamos mujeres Claro, en la ciencia, o sea, eh, y donde también se nos reconoce que podemos eh, llevar los dos roles tanto de científica como madre de familia, tal vez. Entonces, por fortuna no tuve ese problema, sino al contrario, se está buscando que, que las mujeres sí, se formen parte, formen se parte más de la incentivicen. comunidad Sí, científica. me parece lo más correcto y qué triste que la humanidad viva aún hoy en día, en 2025, esta tragedia que es la prohibición por categorizar a alguien de que puede y no puede, cuando a veces es mejor preguntar directamente si es interesante o no a ese individuo que quiere formar Claro. parte de una historia y un mundo intelectual, que tiene sueños, que tal vez quiere ser astronauta y, ¿no? O sea, se Sí, me y nada más hace, por la percepción de alguien de decirle, no, tú no, puedes estar limitando al mejor astronauta de la claro, historia. claro. Entonces, Sí, y lo he hablado con otros artistas también, que les he dicho que a mí me parece igual otra tragedia, que muchas veces, y quiero enfatizar esto, que muchas familias en general también cumplen un rol a veces restrictivo con sus hijos, hijas, hijes, lo que sean, en donde les dicen que no pueden, que no deberían ser curiosos o que no se abren la puerta a indagar un poco más, ¿no? Sí he escuchado esto de esta curiosidad que tenemos como niños, ¿no?
en donde buscamos el asombro y queremos hacer preguntas, y muchas veces la forma de contestar esas preguntas es la tragedia, que es como Sí, de, no importa, da igual, no digas eso tonterías, no lo ves de preguntar. eso no lo vayas a preguntar. Entonces, sí creo que hay un rol importante en esta sociedad contemporánea de reestructurar realmente esa curiosidad. Como dices, esperemos que el ideal de la ciencia sea esta utopía hacia el bien, en donde no se perjudique a alguien, que no haya esta violencia o no haya esta geopolítica guerrera por marcar la superioridad de uno contra otro, sino una versión humana en donde salgamos adelante Por un bien este, común, ¿no? O sea, por un bien realmente, común. Sí, claro. las dos ramas, ciencia y arte, deberían de tener eso, el bien común. O sea, como te lo decía, las dos deberían de estar hechas para proporcionarnos una mejor calidad de vida, con lo que tenemos. Ujú. Y entonces, pues ahí todo fluiría de manera tan bien, en los Aunque, mejores términos. Entonces sí, sí, se vuelve a juntar claro. las las dos ramas. Y creo, aunque sí, siempre voy a pensar que hay roles, o sea, que el propósito de estas dos ramas son, no son iguales, porque evidentemente la ciencia busca innovar y también buscar la evidencia del mundo, esta búsqueda de la verdad, Ujú. que tal vez puede ser expresada por un artista a través de una experiencia o a través de una observación y una descripción. Para mí el artista siempre va a tener el rol de crítico, criticar la cultura, pero también como observador del mundo y cosas que tal vez no notamos o que no contemplamos, ¿no? Pero pues, creo que es un buen propósito. ¿Qué necesita México para ser líder científico? Sé que estamos un poquito en camino, diría yo. No sería pesimista ni nihilista, pero ¿qué debe hacer México como cultura? O a veces no es bueno decir México como individuo, pero digamos Méxicos, los Méxicos que existen. ¿Cómo podemos llegar a ser una potencia en esto? Seguir impulsando la ciencia, no hay de otra. O sea, seguirle dando el valor que tiene a la parte científica, tecnológica. Eh, Entiendo que hay otros problemas prioritarios, pero no dejarla de lado. O sea, no olvidarla, no demeritarla, tal vez. No creo que se demerite, pero no dejarla de lado, seguirla incentivando, seguir creyendo en que los científicos, los tecnólogos, hacemos un trabajo de gran impacto para, para el desarrollo del país, Mm. en todas las áreas, científicas, tecnológicas, de humanidades. eh, Incentivarlo, darle apoyo, eh, yo creo que no hay de otro. No hay otro camino que no sea impulsarlo. Ujú. Y creo que también, digo, a mí escucho mucho esto, ¿no? En otros aspectos como, de nuevo, geopolítica, en cuanto a científico, en cuanto a, a varios temas, se habla mucho de competencia entre países o competencia entre instituciones. Y al final, a mí siempre se me hace algo extraño usar esta palabra, porque para mí la colaboración siempre va a dar más que cualquier tipo de competencia. O sea, entiendo el factor deportivo, ¿no? Yo mismo soy deportista a mi forma, pero se me hace que la forma de enmarcar esa cuestión es la incorrecta. Siento que siempre la colaboración, ya sea educativa, ¿no? En Definitivamente. pedagogía, en cualquier tema, pues. Definitivamente siempre sumar va a ser mejor. Y de hecho, eh, yo también tengo la fortuna de
de formar parte de un grupo multi e interdisciplinario, donde pues no nada más es, como te decía, el análisis de los radioisótopos. A mí me interesa el medio ambiente, que es como la directriz que le he dado a mi investigación, pero tiene muchísimas más aplicaciones. Impacta mucho en el campo de la geología, de la geofísica, bueno, ciencias ambientales. Y entonces se vuelve un equipo de trabajo mayúsculo, fuerte, donde trabajamos por un bien, Mm. que es el análisis de estos radioisótopos para aplicarlo para determinar cómo se está erosionando eh, o un paisaje se está afectando. Y siempre, siempre las personas con las que he colaborado tienen esta mentalidad por fortuna. Yo necesito de ti para que saques, para que extraigas este radioisótopo, para que lo midas, y yo ya la explicación que le tenga que dar, o dependiendo del resultado que me des, yo ya sabré. Y obviamente yo lo analizo, lo extraigo de la muestra, y pues no puedo hacer otra carrera en geofísica, otra carrera en geoquímica, no puedo ser geóloga, no puedo... Bueno, podrías, pero te va a tomar Bueno, pero se me va a ir la vida unas estudiando otras, décadas, sí, seguro. y Sí. pues no es el caso. Mejor unir esfuerzos, hacer las colaboraciones para poder hacer uso de tecnologías y de análisis de vanguardia en el país, que no se hacen en otro lugar del país, que solamente se hacen en este laboratorio. Mm. Entonces, aspirar a que un geofísico, bueno, si pudiera, ¿no? Aspirar a tener la instrumentación que nosotros tenemos en el instituto, pero es una inversión que Grande. cuando se abrió en 2010, 2013, bueno, cuando salió la convocatoria para este laboratorio, pues estamos hablando de decenas de millones de pesos. Entonces, ¿por qué no tener uno y que la colaboración haga lo suyo? Mm. Que se reúnan esfuerzos, que se junten las personas que se deben de juntar, especialistas en cada uno en su rama, y que se le dé el mejor uso a este análisis y a la instrumentación con la que contamos. Ujú. Entonces, sí, definitivamente la colaboración y quitarnos esa individualidad, Ujú. pues creo que es lo mejor que podemos hacer. Otra pregunta que tengo es como, ¿qué piensas? Según entiendo, el gobierno actual en México quiere tener como la primer estación espacial mexicana, o mandar a los primeros, no, 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 no sabía eso. No tenía. según entiendo, Sheinbaum quería mandar, o sea, o abrir la primera estación así mexicana. Em, pero bueno, será otro tema. Pues mira, yo le veo un área de oportunidad a que el gobierno esté encabezado por una científica, como lo es la presidenta. Entonces supongo que ya habrá hecho ya se habrá hecho un análisis de viabilidad. Y como te digo, o sea, si es necesario, prioritario, que es con lo que últimamente los científicos hemos estado enfrentándonos, con temas prioritarios en el sentido de que se deben de atender este, antes que otros. Ujú. Entonces, si es si va a ser algo que, que sea significativo científicamente hablando, pues eh, lo que sea que esté bien estructurado, bien analizado, yo creo que es beneficioso para el desarrollo científico y tecnológico del país. Me encanta. Sí, tiene que ser un balance, ¿no? Entre costo-beneficio. Sí. Entonces, yo creo que eso debe estar cubierto, debería estar cubierto por, por las personas que tienen el recurso o que manejan los recursos para poder determinar qué es lo que
se va a abrir o qué se va a instalar o qué se va Ujú. a priorizar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, em, creo que llegamos al fin de este podcast, Grisel. Muchas Súper. gracias por haber participado. Eres nuestra primer química en este podcast y Bueno, obviamente tú buscabas una física, pero bueno, te encontraste que me no. encanta. Cualquier persona que tenga la capacidad de abrirse y hablar de estos temas me parece muy bienvenida. Em, Creo que es súper importante fomentar justo el amor a este tipo de temáticas, a la ciencia, al arte, y espero pueda inspirar mucha gente. Ojalá sí hace falta y que no se limiten, ¿no? Como tú decías, no preguntes, no dibujes eso, tal vez hablando en el caso de arte, imagínate que mi bebé ahora que empiece a hacer sus primeros trazos, la limite y le diga, ¿y esto qué? Sí, O sea, tal vez estoy frenando desde ahí ya su capacidad artística. Entonces sí, súper importante que pase lo contrario, motivar, exacto. buscar el talento y exprimirlo lo más que se pueda, ¿no? Porque pues Claro. justo es lo que buscamos. También he estado haciendo varios labor de divulgación con niñas para que también Interés. les interese, porque sí es Claro. súper importante. O sea, niñas y niños, lo que Sí, sea. Pero sí es súper importante que conozcan que el estatus de la ciencia, no solamente de la física y el análisis de los radioisótopos, sino que qué es la ciencia y cómo se hace en México. Entonces sí es súper importante estos espacios para que colegas o otras disciplinas o lo que sea puedan exponer sus experiencias y tratar de llegar a la curiosidad de más personas excelente. y que se le dé continuidad a esto. Eso yo creo que es lo que es más importante en este punto de mi carrera. Pues un honor y muchas gracias No, por al haber contrario, venido. muchas gracias, encantada. Eh, algo totalmente diferente. Te felicito por tu staff, gente súper cálida. eh, y nada, cualquier cosa, pues no sé si al final vas a dejar mis datos para cualquier duda, comentario, me puedan contactar por ahí. Muchas gracias. Al contrario, muchas Bueno, gracias. este fue el fin del 8º episodio de Anthropoid.